¿Y si le dijera que su ADN puede contener los secretos de una de las mayores civilizaciones antiguas de la historia? Imagina descubrir que las historias de los palacios minoicos, los guerreros micénicos e incluso Alejandro Magno son algo más que mitos. Están escritas en el tejido mismo de tu ser. Hoy nos sumergimos en los misterios del ADN griego. Los científicos han descubierto conexiones genéticas ocultas que vinculan a los griegos modernos con sus antepasados ancestrales. Pero he aquí el giro. Los hallazgos revelan mucho más que un pasado común. Descubren historias sorprendentes de migraciones, matrimonios mixtos y un legado cultural que se remonta a más de 4000 años. ¿Se ha preguntado alguna vez qué parte de su personalidad está determinada por el pasado? ¿O qué antiguos secretos esconde su ADN? Al final de este viaje, no solo comprenderá la fascinante historia de la ascendencia griega, sino también cómo la ciencia está cambiando todo lo que creíamos saber sobre los pueblos que dieron forma a la civilización occidental. Prepárese para descubrir verdades nunca contadas sobre los micénicos, los minoicos y los hilos genéticos que los unen al mundo moderno. Esto no es solo historia, es un legado vivo y palpitante, y no creerás lo que hemos descubierto. Permanezca atento, porque esto es solo el principio de la historia. Durante siglos, los antiguos griegos han sido célebres por sus monumentales contribuciones al arte, la filosofía y la política. Pero bajo la superficie de su legendaria historia subyace una pregunta que ha desconcertado a estudiosos y aficionados por igual. ¿Quiénes eran realmente los antiguos griegos? ¿Y qué relación guardan los griegos modernos con su ilustre pasado? Gracias a los avances en la investigación del ADN, ahora tenemos respuestas revolucionarias. En 2017, un equipo de científicos de instituciones como Harvard y la Universidad de Washington llevó a cabo un estudio crucial. Al analizar el material genético de los antiguos micénicos, minoicos y primeros agricultores de Grecia, descubrieron verdades fascinantes que redefinieron lo que sabemos sobre la ascendencia griega. Sus hallazgos revelaron que los micénicos, los famosos guerreros de las epopeyas homéricas, compartían alrededor del 75% de su ADN con los minoicos, la avanzada civilización de Creta famosa por sus palacios laberínticos y sus vibrantes frescos. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Los griegos modernos conservan hasta el 80% de su material genético, de estos antiguos antepasados. Así es, a pesar de siglos de invasiones, migraciones y cambios culturales, la huella genética de micénicos y minoicos permanece intacta en la población griega actual. ¿Por qué es importante? Bueno, es algo más que un vínculo con la historia. Es la prueba de la resistencia, la continuidad y el legado perdurable de una civilización que dio forma al mundo. Comprender estas conexiones nos ayuda a ver la historia no solo como algo lejano y abstracto, sino como una historia viva que se transmite en el ADN mismo de un pueblo. Pero esta investigación no se limitó a confirmar la ascendencia griega. Abrió una ventana mucho más amplia a las antiguas migraciones, la movilidad humana y la interacción de las culturas a través de grandes distancias. Lo que descubrirá a continuación pondrá en tela de juicio todo lo que creía saber sobre los orígenes de la civilización griega y los lugares inesperados a los que conducen esos antiguos hilos. Micénicos y minoicos, dos de las civilizaciones más emblemáticas de la historia antigua. Pero ¿qué comparten más allá de su impresionante arte, su arquitectura monumental
y su legado mitológico, resulta que comparten algo mucho más profundo, su ADN. Gracias a una investigación genética pionera, los científicos han descubierto que los micénicos, que dominaron la Grecia continental durante la Edad de Bronce, y los minoicos, que prosperaron en Creta, no solo eran vecinos culturales, sino parientes genéticos. Ambos grupos heredaron casi 3/4 partes de su ascendencia, de los primeros agricultores de Anatolia, que fueron los primeros en introducir la agricultura en Europa. Estas raíces comunes los vinculan a un relato más amplio de migración e innovación humanas durante el Neolítico. Pero aquí es donde las cosas se ponen fascinantes. Mientras que los minoicos se mantuvieron genéticamente más próximos a sus antepasados de Anatolia, los micénicos tenían algo más. Entre el 4% y el 16% de su ADN procedía de personas de Europa del Este o de la estepa siberiana. Esta infusión de ancestros septentrionales puede proceder de las mismas migraciones que dieron forma a gran parte de Europa durante la Edad de Bronce, cuando los pastores nómadas esteparios se expandieron por el continente, dejando su huella en poblaciones tan al oeste como Grecia. Esta distinción genética concuerda con las pruebas arqueológicas. Los minoicos suelen considerarse una sociedad marinera e insular, mientras que los micénicos eran guerreros que se aventuraban más allá de sus fronteras, comerciaban y, en ocasiones, conquistaban. Su ADN cuenta una historia de conexión y divergencia. Una civilización moldeada por el mar y otra por la tierra. Aún más fascinante es la persistencia actual de estos antiguos hilos genéticos. Los griegos modernos tienen una huella inconfundible de ascendencia micénica y minoica, lo que demuestra una notable continuidad, a pesar de siglos de cambios culturales y políticos. Este descubrimiento no solo consolida el vínculo directo de los griegos con estas civilizaciones legendarias, sino que también arroja luz sobre cómo la migración y la interconectividad influyeron en los cimientos mismos de la antigua sociedad griega. Y, sin embargo, estos conocimientos genéticos no hacen más que arañar la superficie. A medida que los científicos profundizan, descubren vínculos que van mucho más allá del Egeo. ¿Quiénes eran los otros pueblos con los que se relacionaban micénicos y minoicos? ¿Qué secretos esconden las huellas genéticas dejadas por sus vecinos, aliados y rivales? El siguiente capítulo nos lleva al Mediterráneo, y más allá, explorando el mundo interconectado de los antiguos griegos. El Egeo ha sido descrito durante mucho tiempo como una encrucijada de civilizaciones, y el ADN de sus antiguos habitantes cuenta una historia tan intrincada como los mitos y leyendas nacidos en sus costas. Pero ¿cómo encajan los antiguos griegos en este gran tapiz genético? La respuesta es aún más compleja y fascinante de lo que cabría esperar. Durante siglos, el Egeo ha sido un crisol de culturas que han chocado, comerciado y compartido ideas. Las pruebas genéticas revelan que los antiguos griegos heredaron su ascendencia de una rica mezcla de fuentes. Los primeros agricultores de Anatolia, los pastores de la estepa oriental e incluso poblaciones del Cáucaso. Este mosaico de influencias ofrece una imagen vívida de lo interconectado que estaba el mundo antiguo. Pero hay más. Los estudios de ADN han revelado sorprendentes conexiones entre los griegos y sus vecinos mediterráneos. Los micénicos y minoicos estaban estrechamente emparentados con otras poblaciones de la Edad de Bronce, incluidas las del Levante y el Mediterráneo oriental.
Esto tiene sentido si tenemos en cuenta las prósperas redes comerciales que unían Creta, la Grecia continental y regiones como las actuales Turquía y Egipto. Productos como la cerámica, el metal y el aceite de oliva no eran los únicos que viajaban por estas rutas, también lo hacían las personas. Y luego está el sorprendente papel de la guerra. Estudios recientes demuestran que los ejércitos griegos no solo estaban formados por soldados locales, sino que incluían mercenarios de lugares tan remotos como el norte de Europa y la estepa euroasiática. Por ejemplo, los soldados que lucharon en Himera, Sicilia. Las pruebas genéticas demuestran que aunque algunos eran de ascendencia griega, otros tenían ADN de Europa central y oriental. Es un vívido recordatorio de que, incluso en tiempos de conflicto, el mundo antiguo estaba profundamente interconectado. Pero no nos detengamos ahí. Cuando ampliamos la lente para incluir el legado genético de otras culturas mediterráneas, los vínculos se vuelven aún más intrigantes. Por ejemplo, los fenicios, famosos como navegantes y comerciantes, dejaron su huella genética en toda la región, incluida parte de Grecia. Del mismo modo, los indicios de interacciones con poblaciones egipcias y anatolias ponen de relieve el intercambio no solo de bienes, sino también de genes. Sin embargo, a pesar de todas estas influencias, el núcleo de la identidad genética griega sigue siendo distinto. Los griegos modernos conservan una parte significativa del ADN de sus antepasados micénicos y minoicos, una continuidad nada desdeñable, dadas las innumerables oleadas migratorias y de conquista que han barrido la región. Lo que esto nos dice está claro. Los griegos no estaban aislados. Su entorno, sus vecinos y sus interacciones con el resto del mundo les dieron forma. Su ADN es un testimonio de la diversidad y resistencia de las poblaciones humanas en una de las regiones más vibrantes de la historia. Y entonces surge la pregunta: ¿qué otros secretos podría guardar aún el ADN del Egeo? A medida que profundicemos en los archivos genéticos de las antiguas civilizaciones, surgirán nuevas conexiones que podrían cambiar nuestra comprensión, no solo de los griegos, sino de todo el Mediterráneo. La conexión entre los griegos modernos y sus antiguos antepasados es un tema que ha fascinado a eruditos, científicos y aficionados a la historia por igual. ¿Qué puede decirnos el ADN sobre este vínculo? Resulta que mucho. Estudios recientes han demostrado que los griegos modernos comparten alrededor del 70-80% de su ADN con los micénicos, aquellos legendarios constructores de ciudades fortificadas y portadores de tradiciones épicas de la Edad de Bronce. Esta notable continuidad es aún más impresionante si se tienen en cuenta los siglos de invasiones, migraciones e imperios que han dejado su huella en Grecia. A pesar de estas influencias externas, el núcleo de la identidad genética de los griegos ha permanecido sorprendentemente intacto. ¿Qué hay detrás de este perdurable patrimonio genético? Todo comienza con los primeros agricultores que se asentaron en la región hace miles de años. Estos primeros agricultores, que emigraron de Anatolia, no solo trajeron sus técnicas agrícolas, sino también la base genética de lo que se convertiría en la población griega. Más tarde, los micénicos y minoicos añadieron sus capas únicas a este legado genético, entretejiendo influencias del este y del norte en lo que hoy reconocemos como el proyecto genético de los griegos. Pero, ¿cómo ha sobrevivido este patrimonio al paso del tiempo? Durante las épocas romana y bizantina,
Grecia se convirtió en una encrucijada de imperios que atraía a gentes de todo el Mediterráneo y más allá. Las migraciones eslavas de la Alta Edad Media, las ocupaciones veneciana y franca, y el largo dominio otomano dejaron sus sutiles huellas en el tapiz genético. Pero, sorprendentemente, estas influencias no borraron el núcleo micénico. En cambio, han añadido matices. Por ejemplo, los estudios genéticos han detectado pequeñas trazas de ascendencia eslava y de Oriente Próximo en los griegos modernos, reflejo de los diversos pueblos que pasaron por la región o se asentaron en ella. Pero estas aportaciones son menores comparadas con la abrumadora base micénica, que sigue siendo evidente hoy en día. Lo que es aún más sorprendente es cómo esta continuidad genética se alinea con el patrimonio cultural y lingüístico. La lengua griega, una de las más antiguas del mundo, tiene sus raíces en la escritura micénica lineal B. Incluso en Madhava o Sir hoy en día, algunas palabras y estructuras lingüísticas se remontan a miles de años atrás. Incluso hoy en día, ciertas palabras y estructuras lingüísticas pueden remontarse a miles de años atrás, ofreciendo una historia paralela a la que cuenta el ADN. Aunque los vínculos genéticos y lingüísticos son evidentes, es importante recordar que la identidad es algo más que una herencia biológica. La resistencia de la cultura griega, su arte, filosofía y tradición ha desempeñado un papel igualmente crucial en la preservación de un sentimiento de conexión con el pasado antiguo. Desde las ruinas de Micenas hasta las bulliciosas calles de la Atenas moderna, los ecos de la historia están por todas partes. ¿Qué nos dice esto de los griegos de hoy? No son solo los herederos de un antiguo linaje genético. Son la encarnación viva de una civilización que ha evolucionado, se ha adaptado y ha prosperado durante milenios. Puede que su ADN les vincule a los micénicos, pero es su espíritu perdurable lo que realmente transmite el legado de la antigua Grecia. A medida que la ciencia sigue descubriendo los secretos de nuestro ADN, una cosa está clara. La historia de los griegos no es solo una historia de continuidad, sino una celebración de la resistencia, la adaptabilidad y el poder perdurable de la identidad. La historia del ADN griego no solo habla de continuidad, sino también de movimiento, conexión y experiencia humana compartida. Las últimas investigaciones han desvelado verdades sorprendentes sobre cómo la migración y el comercio moldearon la identidad genética del pueblo griego, mezclando lo local con lo global, de formas que reflejan la complejidad de su historia. Uno de los descubrimientos más intrigantes es el papel de las migraciones durante la Edad de Bronce. Como hemos visto, los micénicos y minoicos heredaron la mayor parte de su ADN de los primeros agricultores de Anatolia, pero también tenían rastros de ascendencia del Cáucaso y de las estepas de Europa del Este. Estos rasgos genéticos sugieren la existencia de oleadas migratorias que trajeron nuevas ideas, tecnologías e influencias culturales al Egeo, sentando las bases de lo que se convertiría en la civilización griega. Si avanzamos hasta el período clásico, encontramos a Grecia en el centro de un vibrante mundo mediterráneo. Las redes comerciales conectaban las ciudades-estado griegas con Egipto, Oriente Próximo e incluso Iberia. Esta época de intercambio cultural no se limitó a productos como el aceite de oliva y la cerámica, sino que también incorporó a la sociedad griega a personas procedentes de tierras lejanas. Las pruebas de ADN de colonias como Himera, en Sicilia, revelan un crisol de ancestros, con soldados, comerciantes y colonos llegados de toda Europa,
el norte de África y Oriente Próximo. Lo que resulta especialmente fascinante es el papel de los mercenarios en la propagación de genes e ideas. En batallas como las de Himera, los datos genéticos muestran que muchos soldados no eran griegos nativos, sino que procedían de regiones tan lejanas como el Báltico y la estepa euroasiática. Estos hombres lucharon, vivieron y a veces se asentaron en colonias griegas, aportando su ADN a la población local. Es un recordatorio de que el mundo griego no era tan insular como podríamos imaginar. Estaba profundamente interconectado con el resto del mundo antiguo. Pero estas migraciones e intercambios no eran solo unidireccionales. Los propios griegos fueron viajeros, exploradores y colonizadores. Desde el Mar Negro hasta el norte de África, establecieron asentamientos que llevaron la cultura griega y los genes griegos a nuevas regiones. Aún hoy se pueden encontrar rastros genéticos de ascendencia griega en lugares donde florecieron colonias griegas, lo que refleja el alcance de su antigua civilización. Sin embargo, en medio de este flujo, perduró un fuerte sentimiento de identidad. La cultura, la lengua y las tradiciones griegas actuaron como anclas, preservando un sentimiento compartido de pertenencia incluso cuando la población se hizo más diversa. Este equilibrio entre continuidad y cambio es lo que hace tan atractiva la historia griega. Es un testimonio de cómo la identidad puede estar arraigada y ser fluida a la vez, moldeada tanto por la herencia como por la experiencia. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas revelaciones genéticas? Nos recuerdan que los griegos nunca estuvieron aislados. Su civilización prosperó porque estaba abierta a nuevas ideas, nuevas personas y nuevas conexiones. Y en un mundo que a menudo enfatiza las divisiones, esta historia de interconexión y herencia compartida parece más relevante que nunca. El ADN griego no solo revela de dónde venían, sino que muestra cómo abrazaron el mundo, tejiendo su historia en el tapiz más amplio de la historia de la humanidad. Es una historia de movimientos, intercambios y el poder perdurable de la identidad para trascender las fronteras y el tiempo.